Bueno, el día de hoy vamos a iniciar este curso muy interesante que va a estar a cargo de José Luis. José Luis, te doy el pase. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto volvernos a encontrar, María. Un gusto volver a trabajar con ustedes y sobre todo volver a compartir estos temas importantes que son didácticos y de bastante importancia, bastante relevancia, sobre todo ahora que nosotros, como en la actualidad que tenemos, podemos presenciar estos casos dentro del colegio, dentro del ámbito educativo, dentro de nuestro hogar también. Nosotros tal vez tenemos como profesores, como docentes, tenemos alumnos, como padres tenemos nuestros hijos, o a veces tenemos nuestros sobrinos o familiares cercanos que puedan tener uno de estos trastornos del aprendizaje y a veces desconocemos la información básica o información relevante de cómo poder trabajar con ellos, de cómo poder comprenderlos o cómo poder apoyarlos o también incluso sostenerlos emocionalmente, ya que el tener un trastorno de aprendizaje no solamente afecta en lo académico, sino también afecta en lo social, en lo emocional, en muchos aspectos de la vida de la persona, del niño o del adolescente, incluso del mismo adulto que cuando era niño padeció otros trastornos y quizás pues no fue diagnosticado ni tratado a tiempo, quizás por desconocimiento, quizás por tantos motivos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar sobre los trastornos de aprendizaje, agradeciendo también a todos los participantes, las personas que han dedicado un tiempito de su día, de su ajetreado día, para poder ingresar y para poder recibir esta capacitación que es muy importante, como les digo. Entonces, voy a empezar a compartir las diapositivas, agradeciéndole una vez más a todas las personas asistentes y espero que esta capacitación sea de su agrado y sobre todo pueda resolver aquellas dudas que ustedes presentan y sobre todo compartir esta información recibida con otras personas de su entorno. A ver, sí observan, ¿verdad? Observan la diapositiva, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno del aprendizaje. Quienes habla es el psicólogo José Luis Vilquiniche Quino. Yo soy de la ciudad de Chimbote. Un gusto saludarlos a las personas que están, aquellos peruanos o también en extranjeros que están presenciando esta charla. Un gusto saludarlos. Yo soy de Perú, orgullosamente peruano. Y vamos a empezar con esta exposición muy importante. Lo primero que debemos saber sobre los trastornos del aprendizaje es que se presenta con frecuencia en los ambientes educativos. No solamente en la actualidad, sino anteriormente se han venido presentando muchos casos, pero quizás por desconocimiento, quizás por la falta de información o por falta de interés, no se pudo concretar realmente, no pudimos enterarnos realmente de qué era los trastornos de aprendizaje y ahora con la frecuencia con la que se está presentando dentro de los ambientes educativos, entonces es bastante alarmante. Incluso ahora se presenta con más frecuencia que antes dentro de las aulas de clase. Entonces, dentro de un salón podemos tener muchos casos así, como discalculia, niños con dislexia, niños con dificultades en el lenguaje, niños con dificultades para poder, digamos, resolver problemas matemáticos, entonces, o cualquier otro tipo de trastorno que hoy día vamos a descubrir. También es un problema de procesamiento de información. ¿Qué pasa con los niños que tienen trastorno de aprendizaje? Son niños que son inteligentes, pero que tienen una dificultad dentro de su cerebro, por así decirlo, para poder comprender, para poder entender o poder procesar la información que están recibiendo. Tanto en la discalculia, en la dislexia, por ejemplo, que son básicamente los trastornos dislexia, los trastornos más conocidos del aprendizaje. Entonces existe esa dificultad para poder procesar la información recibida y sobre todo para poder interpretarla. Entonces, y esto afecta a la inteligencia y rendimiento académico. Los niños que pues tienen ese trastorno pues no pueden comprender, no pueden participar, no pueden responder las preguntas, no pueden resolver ejercicios matemáticos por su propia cuenta, no pueden hacer sus actividades académicas por sí mismos.
Y esto obviamente va a afectar su rendimiento académico, va a afectar su aprendizaje, y eso pues obviamente los puede sumir en muchos problemas emocionales que van a afectar también el desarrollo de su vida diaria. Entonces son los tres aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta cuando hablamos sobre trastornos de aprendizaje. También podemos decir que un trastorno de aprendizaje es una incapacidad. ¿Por qué? Porque la persona no es capaz, no se siente capacitada para poder trabajar, para poder resolver o para poder comprender o para poder participar dentro del aula de clase. Y esto consiste básicamente en un trastorno en adquirir habilidades académicas, por ejemplo, la lectura, la escritura y el cálculo. Y también esto se basa en las condiciones sociales y educativas que presenta el niño. Condiciones sociales, por ejemplo, un nivel socioeconómico bajo, o por ejemplo que los padres también hayan presentado alguna dificultad, algún trastorno de aprendizaje cuando eran niños, por causas genéticas, por diferentes motivos, los niños pueden presentar estos trastornos de aprendizaje. Y ya que hablamos sobre causas, debemos hablar sobre antecedentes familiares, lo que les comentaba anteriormente. Si el papá o la mamá tuvieron algún trastorno de aprendizaje durante sus estudios, cuando estaban en el colegio, en la primaria, en la secundaria, más que todo en la primaria, porque en la secundaria los trastornos que se presentan en la primaria pues van a ir agravándose, ¿no? Entonces, si tienen antecedentes familiares como los padres, por ejemplo, o hermanos mayores, o tíos o familiares cercanos que hayan tenido un trastorno de aprendizaje, entonces los niños pueden tener estos trastornos también. Los riesgos prenatales, dificultades también al momento, durante el embarazo, al momento en que nace el niño, también puede ser una causa para los trastornos de aprendizaje. Algún trauma psicológico, el haber presenciado, por ejemplo, el haber sido víctima de abuso sexual, por ejemplo, de maltrato, violencia familiar, o el haber presenciado un crimen contra otra persona, o el haber presenciado alguno de estos hechos traumáticos puede ocasionar un trastorno de aprendizaje, sobre todo en los niños. Los traumas físicos, golpes, lesiones, accidentes, cualquier tipo de estos traumas puede ocasionar un trastorno en el aprendizaje. Los accidentes, los golpes en la cabeza, por ejemplo, los accidentes. Entonces, esto puede ocasionar un trastorno de aprendizaje y la exposición ambiental, también la contaminación ambiental que puede existir, por ejemplo, contaminación por plomo, eso también puede ocasionar que los niños tengan trastornos de aprendizaje. Afecta su inteligencia, su rendimiento, muchos aspectos de la vida diaria de los niños y también de los adolescentes. En las consecuencias tenemos el trastorno de ansiedad. Los niños que tienen trastorno de aprendizaje generalmente son niños que se frustran también, que desean realizar todo rápidamente y a veces como no pueden conseguirlo por sí mismos, o a veces cuando son muy sobreexigidos por los padres o por los docentes, entonces eso les hace tener cuadros graves de ansiedad. Recordemos que la ansiedad es un trastorno de diagnóstico clínico. Entonces, los niños que tienen un trastorno de aprendizaje pueden tener ansiedad cuando sean adultos o tal vez cuando están creciendo en su etapa, en su desarrollo, pueden ir teniendo ansiedad. La baja autoestima. Si obviamente no cumplen con los requisitos académicos, no cumplen con sus trabajos o no se sienten aceptados en casa o tal vez se sienten marginados por sus padres o dentro del ambiente educativo, quizás se sienten marginados por algunos docentes o sienten que no van al mismo nivel, al mismo ritmo que sus demás compañeros, porque a veces sus demás compañeros pueden sacar unas notas aprobatorias y de repente el niño se siente mal, se siente triste porque no puede estar al mismo nivel que sus demás compañeros, si no cuenta con el soporte emocional indicado dentro de casa, por ejemplo, de los padres que lo estén motivando, que lo incentiven o que se preocupen por el niño para llevarlo a un psicólogo, un especialista, para que trabaje con él, para potenciar sus habilidades y obviamente buscando lo mejor para el niño, entonces el niño pues va a entrar, obviamente va a tener una baja autoestima, en no sentirse querido, en no sentirse apoyado, en no sentirse apreciado, de repente por su entorno más cercano, por uno docente o por sus mismos compañeros, les puede causar que tengan baja autoestima.
Y el tener baja autoestima también es un síntoma de la depresión. La depresión es otro trastorno que te puede sumir, que puede causar serias consecuencias en tu vida diaria. Entonces, son consecuencias de los trastornos de aprendizaje. La pérdida de motivación. Si el niño pues ve que está saliendo desaprobado en sus exámenes, pierde la motivación, ya no quiere hacer sus tareas, si no se siente apoyado por sus padres, por el docente o tal vez reciba rechazo por parte de sus mismos compañeros, entonces no se va a sentir motivado, no se va a sentir con ganas de cumplir con sus tareas, de cumplir con sus responsabilidades y probablemente piense, pero ¿para qué voy a hacer la tarea si de todas maneras voy a salir mal? Si hago mal la tarea, el profesor, de repente el profesor se va a reír de mí, mis compañeros se van a reír de mí, mi mamá o mi papá me van a empezar a insultarme o de repente a compararme con mis hermanos. Ojo, también el compararte con los hermanos o con otros familiares no es muy bueno y eso causa también problemas de autoestima. Esto lo digo en hogares de repente donde los padres tengan más de un hijo. Entonces, el comparar al niño que tiene problemas, el compararlo con tus hermanos o con otros familiares que de repente son familiares que tienen, por ejemplo, una profesión académica o aunque han sido buenos estudiantes, el comparar nunca va a ser algo bueno. No puedes comparar a una persona con otra porque cada persona tiene cualidades distintas. Cada uno de nosotros somos distintos y tenemos nuestras cualidades, nuestras características, nuestra forma de ser totalmente distinta al resto. Pero a veces en estos hogares pues puede pasar esto. Comparar al niño con el hermano menor que es profesional o con el hermano menor que es destacado en los estudios. Entonces, esto no ayuda en nada al niño que tiene el trastorno de aprendizaje. Más que todo lo sume en una profunda depresión, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la forma en cómo nosotros nos dirigimos con los niños que tienen algún tipo de trastorno de aprendizaje o incluso con los niños, por ejemplo, que estudian o que tienen sus capacidades de aprendizaje, por así decirlo, en su total normalidad. Hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo nosotros nos comunicamos o nos expresamos con los niños o con los adolescentes. Recuerden que siempre hay que alentarlos a que ellos sean mejores personas, mejores estudiantes, motivarlos a que ellos logren el cumplimiento de sus sueños y potencien también sus habilidades, lo que ellos tienen para ser mejores personas cada día. También están los problemas de conducta, ¿no? Problemas de conducta. Los niños que tienen un trastorno de aprendizaje al sentirse frustrados pueden incluso actuar de una manera impulsiva y eso les puede ocasionar problemas dentro del hogar o problemas dentro del colegio. Entonces debemos tener mucho cuidado al momento de trabajar con un niño que tiene un trastorno de aprendizaje. Sobre todo brindarle el soporte emocional que ellos requieren para sentirse mejor, sentirse seguros y así poder, digamos, para así ellos puedan trabajar adecuadamente. Estudiar, trabajar adecuadamente, cumplir con sus obligaciones escolares, sus obligaciones dentro de casa, sus obligaciones diarias. Otras características, por ejemplo, la falta de habilidades de lectura, ortografía, escritura o matemáticas. Dificultades en la lectura, o tienen dificultades, por ejemplo, se pueden trabar al momento de leer, o no pueden comprender lo que están leyendo, o no pueden interpretar las palabras que están dentro, no le pueden dar un significado. Entonces son algunas dificultades en las habilidades en cuanto a la lectura. También vamos a hablar a profundidad sobre esto más adelante. En la ortografía, letra muy grande, por ejemplo, o los errores ortográficos que son constantes en los niños que tienen trastorno de aprendizaje. Confundir el uso de la C, la S y la Z, por ejemplo. En la escritura, letra ilegible, letra grande, letra difícil de entender o simplemente también dificultades en las matemáticas, la discalculia, por ejemplo, dificultad para realizar operaciones básicas de suma, resta, multiplicación o división, dificultades para poder comprender problemas matemáticos, para poder planificar y organizar y para poder resolver estos problemas matemáticos. Otras características, dificultades para entender y seguir instrucciones, tienen muchas dificultades para poder comprender y para poder llevar a cabo una instrucción que nosotros le estamos brindando, ¿no? Por ejemplo, si le decimos ordena tu cama, ordena o limpia tu cuarto,
Entonces, posiblemente los niños que tienen este tipo de trastornos, pues no te van a comprender realmente y no van a poder llevar a cabo esta instrucción que le estás indicando, no lo van a llevar a cabo de manera adecuada. Entonces, siempre es bueno tener bastante tolerancia y sobre todo comprenderlos, sentir empatía por ellos y explicarles con amabilidad y paciencia lo que ellos tienen que realizar. No es que el niño no quiera hacer esa actividad, simplemente es que no comprende realmente lo que quiere realizar. Entonces debemos también tener cuidado al momento en que hablamos con ellos, nos dirigimos y expresar nuestras instrucciones de una manera detallada, usando un lenguaje sencillo que el niño pueda comprender también. También hay dificultades, problemas de memoria para recordar, ¿no? La memoria, por ejemplo, recordar hechos por ejemplo, de la historia o recordar hechos que pasaron ayer, ¿no? Entonces, hechos históricos, hechos pues, de la independencia, o por ejemplo, recordar así pequeños sucesos de su vida diaria también. Carece de coordinación motriz, dificultades, por ejemplo, en la coordinación, en los movimientos. Entonces son características que presentan estos niños o niños adolescentes. Otras características que pierde o extravía fácilmente las tareas, los libros escolares u otros artículos. Tienen, como al tener problemas de memoria, pues no recuerdan dónde dejaron su cuaderno o dónde dejaron su libro, o si su amigo le prestó un lápiz, pues no van a saber realmente qué amigo, o no se van a acordar de devolver el lápiz. Entonces son algunas dificultades que pueden presentar los niños con trastorno de aprendizaje. También tienen dificultad para entender el concepto del tiempo, la noción del tiempo, para interpretar la hora en que nosotros, el día, la fecha, la hora en que nosotros nos encontramos. Y eso es porque obviamente tiene afectada la capacidad de poder comprender los números, para poder interpretar los números. Las dificultades para hacer tareas también, y los problemas de conducta que ya anteriormente habíamos mencionado. Habiendo hablado sobre esta primera parte, la primera parte relacionada con las causas, consecuencias del trastorno de aprendizaje, vamos a ver lo que son los síntomas ahora. Y dentro de los síntomas vamos a hablar sobre la lectura. ¿Cómo se presentan los síntomas? ¿De qué manera se ve afectada la lectura? Primero, tenemos que tener en cuenta que la lectura es el proceso a través del cual una persona obtiene información de símbolos, ya sean letras, caracteres o palabras, lo que es la actividad diaria que nosotros como personas realizamos, que somos capaces de realizar y somos capaces de comprender o entender lo que nosotros estamos leyendo. Cuando alguien nos pregunta lo que estamos leyendo, nosotros podemos decir lo que hemos comprendido de la lectura, por ejemplo, o comprender realmente lo que estamos entendiendo en este momento, o lo que estamos leyendo. Entonces, esa es la lectura. El lenguaje puede ser visual, también puede ser táctil, por ejemplo, el sistema Braille. Entonces, básicamente es un concepto breve sobre lo que es la lectura. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos de aprendizaje con dificultad en la lectura, y es la dificultad para percibir una palabra hablada como una combinación de sonidos distintos. Tienen mucha dificultad en poder comprender lo que tú estás leyendo, para poder representar las letras en sonidos y combinar letras en palabras. Esa es otra dificultad que se presenta con mucha frecuencia también, y la incapacidad de poder retener y manipular la información en el momento. Retener lo que estás leyendo, de poder comprender lo que estás leyendo y también poder usar esa información, incluso información importante para tu propio beneficio, para tu propia información, para que te pueda servir como un aprendizaje productivo, un aprendizaje significativo para tu vida diaria. Entonces, como tiene problemas de memoria, entonces le cuesta retener esta información y muchas veces no recuerda lo que está leyendo, porque tiene afectada la dificultad, tiene afectada la capacidad de poder leer, de poder comprender los textos que está leyendo. Por ejemplo, dentro de estos trastornos, el más conocido tenemos la dislexia, que es la dificultad para leer con fluidez y sin errores, además de dificultades con la comprensión lectora, ortografía y escritura. Lo vamos a mencionar brevemente porque en charlas, en capacitaciones anteriores,
y hemos hablado a profundidad sobre lo que es la dislexia. Entonces vamos a mencionar un concepto breve y también tenemos la hiperlexia, que quizás no es muy conocido por nosotros, no es muy tratado, no es muy mencionado, pero también es un trastorno que aparece, ¿no? Que es la dificultad para entender lo que leen o se habla en voz alta, además de problemas cognitivos y sociales. Entonces, son los dos principales, pero siempre el más conocido es la dislexia. Estos son los casos que más se presentan con más frecuencia dentro del ámbito educativo y obviamente pues generan ciertas dificultades al momento de trabajar con los niños que la padecen. También están las manifestaciones, leer a un ritmo normal. Tienen mucha dificultad para leer a un ritmo normal. Leen muy despacio, leen muy lento o se traban para leer también. Otras dificultades, por ejemplo, entender lo que leen. Le puedes preguntar qué entienden sobre el texto y no te van a dar una idea clara de lo que han leído. Recordar con precisión lo que leen. También van a tener esa capacidad de poder recordar, de poder evocar, de poder hablar sobre el texto que han leído. Si es un cuento, por ejemplo, o una historia, en el cuento se presentan varios personajes, obviamente un cuento es algo ficticio, algo imaginativo, entonces tú le preguntas sobre ese cuento y a veces no te saben expresar, no te saben decir realmente qué personajes hubieron, o qué hechos se realizaron, o quién era el personaje, o qué hizo tal personaje. Entonces tienen mucha dificultad para poder recordar lo que están leyendo, no solamente en los cuentos, sino también durante las clases mismas. Cuando existe la posibilidad de darle un texto al niño para que lea, entonces, y también para que pueda expresarse, para que pueda decir qué es lo que ha entendido, entonces también va a tener esas dificultades. Y también para hacer inferencias. Las inferencias son obviamente para poder decir qué ha entendido, ¿verdad? ¿Qué ha entendido? ¿Cuál es el mensaje de lo que ha leído? ¿O cuál es la reflexión también del texto leído? Y en cuanto también dificultades en la ortografía, ¿no? Lo que anteriormente les comentaba, los errores ortográficos que van a ser bastante frecuentes en los niños que se ven afectados en esta capacidad. Otro aspecto que se ve afectado es la escritura. La escritura es un método de representar el lenguaje de forma visual o táctil, y esto incluye conocer la gramática, la puntuación, el vocabulario, entre otros aspectos importantes. Para poder escribir, nosotros tenemos que hacerlo teniendo coherencia, claridad en lo que nosotros estamos escribiendo. No es escribir por escribir, sino que cada palabra que nosotros ponemos en un papel, por ejemplo, tienen que ser unas palabras que guarden coherencia una con la otra palabra. Entonces, todo lo que nosotros escribimos debe tener esos aspectos importantes, esos aspectos esenciales, sobre todo teniendo en cuenta las normas básicas de puntuación, el vocabulario, que te va a ayudar también a que tú aprendas palabras nuevas que te van a ayudar también a usarlas en tu vida diaria, ¿no? Y ampliar también tu léxico. Tu léxico a los niños se les recomienda que no solamente se aprendan las palabras básicas que oyen en su entorno, sino también que aprendan nuevas palabras, porque eso les va a ayudar no solamente ahora, sino también para un futuro. Entonces, también hablamos sobre el trastorno de aprendizaje con dificultad en la escritura. La escritura requiere habilidades visuales, motoras y de procesamiento de la información. Las habilidades para escribir se encuentran por debajo de las esperadas en relación a la edad o al cociente intelectual de otra persona. ¿Qué quiere decir? Que los niños van a tener serias dificultades para poder escribir, serias dificultades para poder eh, escribir teniendo en cuenta las normas ortográficas, escribir con claridad, escribir con organización, con coherencia, un texto. Porque recuerden que dentro de un texto, pues todas las palabras deben guardar relación con el texto que nosotros queremos escribir, que queremos redactar. Entonces son características que se presentan en este trastorno. Y si hablamos sobre este trastorno, debemos hablar sobre la disgrafía, que es la dificultad en la escritura por el que una persona, normalmente un niño o una niña, presenta dificultades para escribir bien. También está la disortografía.
que la dificultad en la escritura cuya característica principal es un déficit específico y significativo de la ortografía, errores frecuentes, errores ortográficos frecuentes en los niños al momento de escribir, quizás por desconocimiento, quizás porque no saben discernir entre el uso de las C, S o Z, por ejemplo, que son lo que nosotros aprendemos en la primaria. Al momento de escribir aprendemos estas normas ortográficas, pero los niños que presentan estos trastornos, pues obviamente no pueden escribir correctamente por la dificultad que están presentando en cuanto a la escritura. En las manifestaciones, escritura lenta y laboriosa, les cuesta mucho escribir, se toman mucho tiempo para poder escribir correctamente, entender lo que leen, también dificultades para poder comprender, para poder decir lo que han entendido de un texto, recordar con precisión lo que leen, también van a tener dificultades en cuanto a la memoria, van a tener textos difíciles de entender, para ellos cualquier texto, si texto más sencillo que se le presente, ellos siempre van a presentar estas dificultades, y también en la ortografía, en la gramática y puntuación, lo anteriormente explicado, también se van a seguir presentando en ese trastorno. También hablamos sobre el cálculo, que el cálculo son todas aquellas operaciones, en su mayoría relacionadas con las matemáticas, que tienen como objetivo encontrar un resultado. ¿Cómo nosotros empleamos el cálculo? Pues en los problemas, por ejemplo, en los problemas cotidianos, problemas matemáticos, que se te presentan para que tú encuentres una solución, o encuentres el valor de X, por ejemplo. Entonces son problemas que aprendemos en la primaria, pero nosotros nos sirven para nuestra vida diaria, y también nos sirve cuando ya somos adultos, que tenemos en nuestras actividades diarias, nos van a servir, van a ser de mucha utilidad para nosotros. La noción de cálculo siempre implica el desarrollo de un procedimiento lógico de razonamiento, la capacidad de razonar, la capacidad de nosotros, que todos nosotros tenemos, para poder resolver operaciones básicas, operaciones de suma, resta o multiplicación o división, para poder comprender los problemas matemáticos, para poder resolverlos. Pero los niños que tienen este tipo de trastornos, pues van a tener también dificultades en cuanto a las matemáticas. ¿Qué dificultades van a presentar? Por ejemplo, van a tener problemas para dominar los datos numéricos, para realizar un cálculo y el razonamiento matemático dificultoso. Va a ser bastante complicado para ellos, por ejemplo, resolver un problema matemático. Así es un problema sencillo, o incluso en la vida misma, cuando vaya al mercado o a la tienda y a realizar una compra, le va a costar identificar cuánto le toca devuelto, por ejemplo, o cuánto vale cada producto que está comprando. Entonces, va a tener muchas dificultades para poder desenvolverse, para poder comprender el valor numérico, el valor que tiene cada número, para poder interpretarlo. Puede ver escrito el 5, pero le cuesta identificar que escribir con número, con letras, el valor de ese número que está leyendo. Entonces, también las aptitudes para las matemáticas se encuentran por debajo de lo normal. Y son los niños, pues, que siempre van a tener notas desaprobatorias en el curso de matemáticas, en los exámenes que presentan, siempre van a tener notas desaprobatorias, o siempre se van a quedar al último dentro del salón de clases para resolver los problemas que deja el docente, o siempre van a estar preguntándole al docente constantemente sobre el desarrollo o del problema que se está presentando. Entonces, básicamente también hablamos sobre la discalculia. La discalculia es un trastorno del aprendizaje escolar caracterizado por una gran dificultad en el procesamiento numérico y el cálculo. Lo vamos a mencionar ahora porque estamos planificando, organizando, que posteriormente ya podamos hablar de estos trastornos del aprendizaje, hablarlos ya con mayor profundidad. Hoy hoy solo lo estamos mencionando, pero posteriormente vamos a trabajarlo con mayor amplitud. Entonces, la manifestación es función y relación de números, calcular problemas matemáticos, lo que anteriormente les conté, usar símbolos matemáticos, la suma, la multiplicación, la división, sobre todo en las operaciones combinadas que existen, ¿no? La potenciación, todo esto va a ser muy dificultoso para ellos, para comprender problemas,
para comprender los problemas que ellos puedan leer, están leyendo un problema, para poder comprenderlo, para poder organizarse y registrar la información, para poder encontrar una forma de solucionar ese problema. ¿Qué tipo de operaciones voy a realizar o qué procedimiento tengo que realizar para resolver ese problema? Entonces les va a costar mucho poder usar realizar ese tipo de capacidad de razonamiento, quizás para poder resolver esos problemas matemáticos. En cuanto al aprendizaje no verbal, es el sistema de memoria implícita que sustenta la adquisición y uso de rutinas. ¿Sí me están escuchando, verdad? Bien. Sí, señor. Sí, gracias. Es el sistema de memoria implícita que sustenta la adquisición y uso de rutinas y habilidades motrices. El aprendizaje no verbal está relacionado con las habilidades motrices y también se le conoce como actualmente trastorno de aprendizaje procedimental. Esto es según el autor Narbona del año 2009. Bueno, el trastorno de aprendizaje no verbal afecta la inteligencia espacial, la percepción y la capacidad de expresar las emociones y de comprenderlas, de expresar nuestras emociones y de poder comprender las emociones de otras personas, poder ubicarnos en el tiempo y en el espacio para poder percibir los objetos, poder observarlos, y destaca por una disfunción específica en las habilidades motrices, las habilidades de coordinación, visoespacial o visoconstructivas. Y esto suele conllevar un mal rendimiento en tareas en las que son necesarias la orientación espacial y el uso del papel y el lápiz. Son niños que tienen dificultades en sus habilidades motrices, para poder coordinar sus movimientos, para poder, distintas dificultades que van presentando los niños que están relacionados con este trastorno. Y las áreas que comprenden la conciencia visual y espacial, dificultades para poder ubicarse en tiempo y espacio, el problema de lateralidad tal vez, para saber su izquierda, su derecha, arriba, abajo, los procesos cognitivos superiores, razonamiento, todos esos procesos se van a ver afectados, la comunicación social para poder expresarse, para poder comunicar sus sentimientos, sus emociones de una manera asertiva, también para poder interpretar los gestos, las expresiones faciales de otras personas, para poder comprender también los sentimientos que expresan las demás personas, los conceptos matemáticos, que ya también hemos abordado anteriormente, hemos abordado todo lo relacionado con los conceptos matemáticos, y las funciones ejecutivas, que son las capacidades para poder planificar o organizar las actividades antes de realizar una actividad determinada. Ustedes saben que para poder escribir, para poder hablar, para poder hacer una determinada actividad, nuestro mismo cuerpo, nuestro mismo cerebro se va organizando determinadas funciones para poder llevar a cabo esa función que tenemos que realizar. Es un proceso bastante largo. Las manifestaciones, interpretar expresiones faciales, por ejemplo, de alegría, de incomodidad, de fastidio, entonces pues, tienen esa dificultad. En cuanto a la coordinación física, también habilidades de motricidad fina, atención, planificación y organización, dificultades para poder atender, para poder prestar atención, para poder organizar las actividades que tienen que realizar. En cuanto a la comprensión lectora, expresión escrita también, dificultades para poder comprender lo que están leyendo, para poder expresarse, para poder hablar. Bien, hemos hablado ya, tenemos claro todo lo relacionado con los síntomas, con los tipos, todo. Ahora vamos a hablar lo que es el diagnóstico, cómo nosotros diagnosticamos a un niño que tiene trastorno de aprendizaje. El diagnóstico debe ser realizado por un psicólogo especialista y capacitado, y se debe tener en cuenta el desarrollo y conducta del niño desde el embarazo hasta la actualidad. Cómo se fue presentando el embarazo, qué dificultades hubo durante el embarazo, si hubo caídas, hubo algún accidente, la madre tuvo alguna enfermedad, de repente la madre tuvo consumo de sustancias, por ejemplo, alguna sustancia tóxica que puede haber afectado al niño. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hasta la actualidad, el niño, ¿qué dificultades está presentando ahora? ¿Cómo es la conducta del niño? ¿Es un niño impulsivo? ¿Es un niño de repente que hace rabietas o que es muy caprichoso? ¿O es un niño de repente que no cumple con las tareas dentro del hogar?
o dentro del colegio, o es un niño que está teniendo problemas de conducta frecuentemente. Entonces debemos tener en cuenta todos estos antecedentes, o es un niño que falta respeto, de repente a los profesores, a sus demás compañeros, o que no cumple con sus tareas escolares, o que falta clases, o que no entra a un determinado curso, o que se evade del colegio. Entonces, son temas muy importantes, aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta para poder diagnosticar a un niño que tiene con trastorno de aprendizaje. Exploración clínica sobre el proceso de aprendizaje del niño. Realizar un examen más exhaustivo para determinar cómo el niño está aprendiendo, en sus capacidades básicas. Exploración neuropsicológica a través de test estandarizados. También es importante la aplicación de test en cuanto para determinar su coeficiente intelectual, por ejemplo, su inteligencia, su razonamiento, la capacidad que ellos tienen para poder observar, su percepción, para poder hacer inferencias. Entonces y hay diversidad de test estandarizados que estudian, que pueden dar un diagnóstico adecuado a los psicólogos capacitados para que puedan trabajar, sobre todo para que realicen un tratamiento, mira de fortalecer las habilidades sociales, fortalecer el rendimiento académico, fortalecer diversos aspectos de los niños con algún tipo de trastorno de aprendizaje. En las áreas evaluar, por ejemplo, en la lectura, hay test, por ejemplo, para el desarrollo de la escritura, de la lectura, ¿no? Para poder determinar la capacidad que tiene el niño, si lee lee a un ritmo normal o tiene dificultades para poder leer, si está, por ejemplo, en cuanto a la comprensión del significado del material escrito, también hay test que evalúan todo esto. ¿Qué comprende el niño? ¿Qué no comprende el niño? ¿Qué le falta comprender? ¿Qué falta? ¿Qué está pasando en la mente del niño? ¿Por qué no comprende realmente lo que está leyendo? ¿Qué está pasando? ¿Tiene una dificultad en cuanto a una capacidad de razonamiento? ¿Alguna capacidad para poder percibir lo que está leyendo? ¿Algún problema visual de repente que le dificulte el poder leer adecuadamente, el poder interpretar lo que está leyendo? Entonces, son áreas que debemos evaluar. En cuanto a la ortografía, también es importante evaluar la ortografía. Evaluar para darnos cuenta qué errores ortográficos presentan y de esta manera también poder apoyarlo. En cuanto a la escritura, por ejemplo, el uso correcto de la gramática y la puntuación, la expresión de las ideas con claridad. Esto lo podemos realizar a través de una entrevista, preguntarle al niño, conversar con él para ver cómo él se expresa, qué lenguaje usa, de qué manera se comunica con nosotros, si sus ideas son claras, si sus ideas son coherentes, ¿no? Son ideas que están relacionadas a lo que nosotros les preguntamos. Si nosotros les preguntamos sobre sus estudios o sobre su familia, por ejemplo, y el niño evade el tema o el niño simplemente nos dice ideas que de repente no tienen ninguna coherencia o de repente tiene dificultades para poder comprender lo que nosotros estamos diciéndole. Entonces, son áreas que debemos evaluar también. Ojo, no solamente debemos pensar no solo debemos dejarnos llevar por la entrevista, sino también debemos aplicar algunos test o pruebas. Hay test psicométricos y test proyectivos que podemos aplicar, pero más se aplican los test psicométricos para poder diagnosticar algún trastorno de aprendizaje que pueda tener el niño. Otras áreas a evaluar, por ejemplo, entender qué significan los números y su relación entre sí, ¿no? En niños mayores, efectuar cálculos simples. Por ejemplo, que hagan sumas o que hagan restas sencillas o que resuelvan problemas matemáticos también sencillos para ellos, sobre todo en los niños de primaria, para que ellos también lo tengan en cuenta y según eso, pues nosotros verificar si realmente está presentando algún tipo de trastorno de aprendizaje. También el razonamiento matemático, por ejemplo, usar conceptos matemáticos para resolver problemas. ¿Qué concepto, de qué manera puede resolver un problema? ¿Qué va a usar? ¿Qué concepto matemático va a usar para resolver determinados problemas? Hacer uso del razonamiento, ¿no? Que es lo vital que nosotros también debemos evaluar. Es indispensable que evaluemos estos aspectos para determinar si el niño tiene algún trastorno de aprendizaje. También están signos de alarma.
Signos de alarma. Si el niño tiene problemas para leer, para escribir correctamente, si tiene mala ortografía o comete errores ortográficos frecuentes, o tiene problemas para resolver problemas matemáticos, para encontrar la solución, para poder incluso registrar información, registrar información para poder resolver un problema matemático, entonces es un signo de alarma. No es normal que un adolescente, por ejemplo, tenga dificultades, se trabe o se trabe para hablar, o tenga una letra ilegible, una letra más grande, ¿no? O que tenga errores frecuentes, errores gravísimos, o que no exista coherencia, no exista claridad en los textos que escribe. Se supone que ya el adolescente ya pasó todo eso en la primaria, que durante la primaria el niño fue aprendiendo todo eso y en la adolescencia pues lo está reforzando. Pero si vemos que el adolescente presenta estas dificultades o el niño está presentando estas dificultades que no van acordes a su desarrollo, que no van acordes a su edad cronológica, entonces son signos de alarma que debemos tener en cuenta. No hay que pensar que el niño presenta un problema ahora y que con el tiempo se va a curar, o que con el tiempo el niño va a mejorar por sí solo. O no hay que darle toda la labor a los docentes. Los docentes obviamente tienen una tarea importante para enseñar a los niños, pero no todo es la tarea de los docentes. También hay tarea que los profesores, que los padres de familia deben cumplir en casa. Entonces, cuando el niño tiene un trastorno de aprendizaje, la responsabilidad es compartida, tanto de los padres de familia en casa, que los padres de familia, su apoyo de los padres de familia es muy importante en los niños, y los docentes también van a cumplir una labor dentro del ámbito educativo, y sumado a ellos está la labor del psicólogo. La labor del psicólogo que puede trabajar con el niño en consulta y también le puede brindar pautas de trabajo a los padres y a los docentes también, para que los docentes los pongan en práctica esas pautas dentro del aula de clases. Entonces, yo pienso que la labor de estas tres personas importantes hacen que el niño que tenga un trastorno de aprendizaje, pues que el niño aprenda y continúe adelante y pues no tenga ninguna dificultad en cuanto a su rendimiento académico, en cuanto a su vida diaria. Es importante lo que le estoy diciendo para que nos lo tengamos en cuenta también. Otro signo de alarma, comprender o seguir instrucciones. Si nosotros le hablamos una vez al niño y el niño tuvo dificultades para poder comprendernos una vez, quizás nosotros no le damos tanta importancia, pensamos que de repente el niño está distraído o no nos escuchó bien, entonces, pero ya, si es algo constante, es algo repetitivo que sucede todos los días, entonces debemos darnos cuenta, porque el niño obviamente está presentando una dificultad grave al momento de poder comprender y eso no es normal. Entonces también es un signo de alarma que debemos tener en cuenta. O para seguir instrucciones sencillas, ordenar su cuarto, por ejemplo, ordenar sus útiles escolares, ¿no? O alcanzarte determinado objeto. Entonces, si el niño no comprende o no te ayuda, no es porque no quiere, sino que quizás no comprende realmente lo que tiene que hacer. Y si no lo comprende la primera vez, o a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, quiere decir que algo está pasando con el niño. Entonces, son signos de alarma que nosotros debemos tener en cuenta. También si el niño tiene dificultades para distinguir la derecha de la izquierda, recuerden los problemas de lateralidad que pueden presentar los niños, o para distinguir, o para saber en cuanto a arriba, abajo. Entonces, son aspectos básicos que los niños deben conocer. Entonces, si el niño tiene estas dificultades, son signos de alarma también, que como padres o como docentes tal vez de nivel inicial debemos también tener en cuenta, o docentes de todos los grados debemos tener en cuenta para poder apoyar al niño. También para invertir letras o números, confundir la B con la D, que eso también puede ser causado por la dislexia, o el 12 con el 21. Hay muchos ejemplos sobre dislexia. Entonces, invertir letras significa pues que hay un mal procesamiento de la información. No podemos procesar adecuadamente la información, no podemos interpretarla, o si la interpretamos erróneamente. Eso pasa en la dislexia que anteriormente les he mencionado,
brevemente, pero que ya muchos, si hay personas que han asistido anteriormente a mis anteriores ponencias, ya habrán tenido en cuenta realmente toda la importancia de la dislexia, todo las consecuencias que puede ocasionar este trastorno. Entonces, son signos de alarma que debemos tener en cuenta y que no debemos dejar de pasar. Así nosotros creamos que el niño, bueno, por desconocimiento, ojo, por desconocimiento, a veces ocurre que dejamos que estos signos de alarma o que otros signos de alarma pasen en la vida de los niños y no nos damos cuenta. Entonces debemos siempre procurar lo mejor para nuestros hijos o para nuestros alumnos también. Ahora vamos a hablar sobre los criterios para diagnosticar. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Qué criterios usamos? En qué instrumento o en qué libro nos podemos guiar para poder diagnosticar un trastorno de aprendizaje? Entonces, para poder diagnosticar usamos el DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que usamos los psicólogos para poder diagnosticar los trastornos, valga la redundancia, diagnosticar algunos trastornos de personalidad, trastornos que puedan presentar las personas. En cuanto a estos criterios, tenemos, por ejemplo, criterio A, dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses. El factor de duración siempre es importante antes de diagnosticar un determinado trastorno en el niño. Entonces debemos tener en cuenta 6 meses a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. Por ejemplo, lectura de palabras imprecisa o lenta con esfuerzo. Por ejemplo, lee palabras sueltas en voz alta, incorrectamente o con lentitud y vacilación. Con frecuencia adivina palabras, dificultad para expresar bien las palabras. Otro criterio es dificultad para comprender el significado de lo que lee. Por ejemplo, puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el sentido profundo de lo que lee. Puede ser que esté leyendo nada más por cumplir, por querer acabar la lectura que le dio el docente, o simplemente porque no tiene interés para hacerlo. Y si tiene interés para leer, entonces lo que se ve dificultad es su capacidad de comprender, de poder darle sentido a lo que está leyendo, de poder comprender o poder entender para qué le va a servir la lectura, para qué le va a servir ese texto, qué utilidad, qué uso, para qué le va a servir lo que está leyendo. Entonces, quizás muchos niños o adolescentes ahora no comprenden realmente la importancia de la lectura y nosotros lo incentivamos o a veces, aunque al niño no le guste leer, los obligamos a leer, pero debemos también nosotros explicarles que al momento que ellos leen, no solamente están aprendiendo nuevas palabras, sino también están abriendo su mente a un mundo nuevo de posibilidades, a un mundo nuevo de conocimientos que le van a servir para la vida misma. Entonces, debemos incentivar el gusto, el hábito por la lectura en los niños y adolescentes, preocuparnos más porque nuestros hijos, nuestros alumnos lean, pero no solamente por cumplir, sino lean por la obligación, porque a ellos les guste realmente. Y si vemos a niños que les gusta mucho leer, incentivarlos más, darles más textos, preocuparnos porque ellos potencien esas habilidades en cuanto a su lectura, en cuanto a su gusto, y si el niño también tiene ese gusto por escribir, ese gusto por inventar historias, o por escribir canciones, o escribir cuentos, lo que al niño le gusta, nosotros debemos potenciar esas capacidades. Hacer que nuestros niños o adolescentes potencien lo que más les guste y así ellos se sientan felices, se sientan contentos de hacer lo que más les gusta a ellos. Entonces también son cosas importantes que nosotros debemos incentivar en los niños. Entonces, también dificultad, quiero que nosotros tengamos en cuenta lo que les estoy comentando, es un comentario personal, ojo, para que ustedes también lo pongan en práctica en su vida diaria. Dificultades ortográficas, por ejemplo, puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes, que son dificultades bastante frecuentes en los niños
que tienen ese trastorno de aprendizaje. El comerse, entre comillas, lo que nosotros comúnmente conocemos como comerse las letras o comerse las palabras, o agregar vocales o letras a palabras que no las merecen, o palabras que no llevan esas vocales o letras. Entonces, también debemos tener en cuenta eso. Dificultades para la expresión escrita, por ejemplo, hace múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración, organiza mal el párrafo, la expresión escrita de ideas no es clara. Lo que está escribiendo no tiene coherencia, no es un texto claro, no tiene un objetivo. Recuerden que para nosotros escribir debemos tener un objetivo. ¿Qué es lo que nosotros queremos dar a entender al lector, a la persona que está en ese momento leyendo lo que escribimos? Entonces, todo lo que nosotros escribimos debe tener un objetivo claro. Pero el niño que tiene ese trastorno, pues, escribe mal la oración, tiene errores ortográficos, de repente sus ideas no son claras, o las palabras que usa de repente no tienen nada que ver con el contexto del tema que están trabajando. Entonces, son criterios. También está dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Por ejemplo, comprenden mal los números, lo que le pasaba anteriormente, confundía el número 21 con 12, por ejemplo, su magnitud y sus relaciones. Dale el valor a cada número que estás leyendo. Por ejemplo, lee el 5, ¿qué valor tiene el 5? Al ladito escribirlo, 5, igual 50, dale el valor a cada número que estás leyendo. ¿Cuál es la función? Cuenta con los dedos para sumar números de un solo dígito, en lugar de recordar la operación matemática como hacen sus iguales. También es algo importante que debemos tener en cuenta. Se pierde en el cálculo aritmético y puede intercambiar los procedimientos. Confundir procedimientos, no tiene una organización adecuada, entonces confunde los procedimientos y obviamente pues así no va a poder encontrar la solución para un problema matemático. Dificultades con el razonamiento matemático, por ejemplo, tiene gran dificultad para aplicar los conceptos, hechos u operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos. En cuanto a otros criterios, las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo e interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral, o con las actividades de la vida cotidiana que se confirman con medidas, pruebas estandarizadas, administradas individualmente y una evaluación clínica integral. En individuos de 17 y más años, la historia documentada de dificultades de aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada. Como le explicaba anteriormente, existen pruebas o test que te ayudan a determinar el coeficiente intelectual, que te ayudan a diagnosticar, a determinar qué niño está presentando un trastorno de aprendizaje, qué niño de repente necesita más apoyo por parte de los docentes o de los padres, o qué niños simplemente no están aptos para una educación básica regular, sino que deberían contar con un servicio que esté adecuado a sus necesidades especiales. Entonces, hay test que se encargan de medir eso y esos test pues te ayudan a arrojar datos determinados para poder hacer un diagnóstico adecuado y trabajar con los niños que así lo requieran. Y esto de los test pues es algo que se está presentando con más frecuencia ahora, más personas las conocen, más personas, ojo, el uso de los test es solamente para los profesionales capacitados, profesionales como los psicólogos, por ejemplo, que estamos capacitados en el uso, en el manejo y también somos capaces de diagnosticar y realizar un tratamiento adecuado según los resultados obtenidos en estos tests. Entonces, siempre es bueno hacer la aclaración al respecto para que nosotros lo tengamos en cuenta. Los únicos profesionales capacitados que pueden trabajar, que pueden usar un test o emplear un test son los psicólogos. Iguales también las personas que estamos capacitados para hablar sobre estos temas, sobre aprendizaje, sobre, por ejemplo, temas de familiares o temas de terapia de pareja o diversidad de temas, somos nosotros los psicólogos. Claro que cada uno en su respectiva área, en su respectiva rama, pero todos nosotros pues somos los capacitados para trabajar en estos temas.
Ahora sí, retomo la charla en la que continuamos. En el criterio C tenemos la dificultad del aprendizaje comienza en la edad escolar, pero puede no manifestarse totalmente hasta que la demanda de las actitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. Por ejemplo, en exámenes cronometrados, la lectura y escritura de informes complejos y largos para una fecha inaplazable, tareas académicas excesivamente pesadas. Entonces, son otros criterios que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, cuando le damos el examen cronometrado, el niño, pues obviamente, si le damos un determinado tiempo para que el niño termine ese examen, el niño pues se va a sobrepasar ese tiempo. Entonces, son niños que de repente debemos tener en cuenta para trabajar más profundamente con ellos, o niños que presentan errores ortográficos frecuentes, o problemas frecuentes en la lectura, en la escritura, son niños con los cuales debemos trabajar mayormente, ¿no? Con mayor profundidad. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje, falta de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. Nota, se han de cumplir los 4 criterios diagnósticos basándose en una síntesis clínica de la historia del individuo, del desarrollo, médica, familiar, educativa. Por eso nosotros los psicólogos, cuando estamos en consulta, realizamos la anamnesis del paciente, ¿no? La anamnesis. Si es un niño, también conversamos con la madre o con el padre, que son los responsables de brindarnos la información más importante del niño, ¿no? Cuando ya son adultos, bueno, con adultos ya entrevistamos directamente a la persona adulta y le pedimos información sobre su vida. En caso el adulto no tenga conocimiento sobre algunos aspectos, pues conversamos con familiares allegados. Entonces, dentro de la anamnesis está todo esto, la historia clínica del individuo, desde el embarazo, su crecimiento, la educación, aspectos importantes que nosotros como psicólogos, como colegas psicólogos que estamos relacionados con el aspecto clínico debemos tener en cuenta, ¿no? Quienes habla tiene experiencia en el campo educativo, pero también puede realizar la anamnesis y puede realizar un diagnóstico y derivar los casos que yo diagnostico, derivarlo a un colega clínico para que el colega clínico trabaje ya con el niño o con el adolescente. Entonces, cada uno, como les comentaba anteriormente, cada uno trabaja en su rama, pero al final todos buscamos siempre el mismo objetivo, ¿no? Todos desempeñamos la carrera de psicología, docentes, todos los que estamos relacionados con el ámbito educativo. Esos son los criterios. También es importante especificar si existen dificultades en la lectura, en la precisión de la lectura de palabras, en la velocidad o fluidez de la lectura, qué fluido lee el niño, si tiene dificultades para leer o lee completamente, o lee a un ritmo normal, o lee de repente un poquito más rápido que sus demás compañeros. Entonces, en la comprensión, comprende realmente, comprende en su totalidad lo que está leyendo, comprende regularmente algunos aspectos que no comprende realmente. Entonces, todo eso debemos especificar. También especificar con dificultad en la expresión escrita, en la corrección ortográfica, la corrección gramatical y de la puntuación, que el niño debe aprender a colocar los puntos, realmente los puntos, punto seguido, punto aparte, en el lugar que corresponde, en qué lugares debe colocar la coma, el punto y coma. Todo esas normas ortográficas también debe aprender el niño. Y en la claridad u organización de la expresión escrita. Si el niño tiene dificultades para escribir en sus ideas, y sus ideas son claras, son precisas, están relacionadas con el tema, están bien organizadas. Entonces son criterios que también debemos tener en cuenta. Con dificultad matemática en el sentido de los números, en la memorización de las operaciones matemáticas. Dentro de las operaciones combinadas, ¿qué se realiza primero? A ver si se acuerdan. Dentro de las operaciones matemáticas, ¿qué se realiza primero? ¿Se acuerdan? O de repente ya no nos acordamos. Multiplicaciones y divisiones. Multiplicaciones y divisiones, muy bien. Y si hay alguna potenciación o raíz cuadrada, ¿qué se realiza primero? Primero es la raíz cuadrada.
Claro que sí, ¿verdad? Va por niveles, por así decirlo, ¿no? Potenciación, raíz cuadrada, por así decirlo, la multiplicación, división, y de ahí va la suma y la resta, van al último, ¿cierto? Y si las operaciones están dentro de un paréntesis, ¿qué se resuelve primero, el paréntesis o lo que está fuera del paréntesis? Lo que está dentro del paréntesis es Lo primero. que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Sea multiplicación o sea división, ¿verdad? Que sea suma, resta, lo que está dentro del paréntesis se resuelve primero, ¿verdad? Le estoy preguntando para ver si están atentos, si se acuerdan. Muy bien, entonces, esos son aspectos que los niños deben tener en cuenta, ¿no? El orden al momento de resolver una operación combinada, que a nosotros nos parece, como adultos, nos parece más sencillo, para los niños les parece muy complicado cuando están aprendiendo, y sobre todo porque no comprenden en ese momento, sino porque tal vez requieran la práctica para poder resolverlo adecuadamente. Recuerden que las matemáticas son mayormente prácticas. Si tú practicas, igual que al momento de hablar o de expresarse con otra persona, tienes que practicar, ¿no? Como dice, la práctica es el maestro. Tú quieres saber matemáticas o quieres, por ejemplo, aprender a hablar en público, aprender a expresarte, pues tienes que ir practicando poco a poco. Entonces, eso también te ayuda a que tú puedas mejorar como persona. En el cálculo correcto y fluido, se usan las operaciones básicas, las operaciones indispensables, las operaciones para poder calcular, ¿no? Razonamiento matemático correcto, si su razonamiento es adecuado, si hace las inferencias necesarias para poder resolver un problema matemático. Y también especificar la gravedad actual, si es leve, moderado o severo. También es importante que nosotros especifiquemos la gravedad de este trastorno, ¿no? Para tenerlo en cuenta. En los aspectos que debemos evaluar, debemos tener en cuenta el historial médico. El historial médico es muy importante, que de repente tiene alguna enfermedad, una enfermedad física que esté relacionada con el trastorno de aprendizaje, también la extensión del trastorno, por cuánto tiempo se viene presentando, qué tipo de trastorno presenta el niño. Trastorno de aprendizaje en la lectura, en la escritura, en el cálculo, ¿no? Lo que anteriormente hablamos a profundidad. Entonces, ¿qué tipo de trastorno presenta el niño o el adolescente? Eso nos va a ayudar que nosotros lo tengamos en cuenta para poder trabajar directamente ese tipo de trastorno que padece el niño. Las terapias específicas, ¿cómo va a ser nuestro tratamiento? ¿Qué terapias? ¿De qué modo vamos a tratar? ¿De qué forma vamos a tratar el trastorno que presenta el niño? Las expectativas del curso del trastorno y la opinión y preferencia también. En tratamiento, tenemos las terapias cognitivo-conductual, por ejemplo, le enseña técnicas a los niños para cambiar su comportamiento. Por ejemplo, a los niños se les puede enseñar a poner sus manos sobre su estómago y relajarse cuando se sienten molestos, o a pensar las tareas paso a paso cuando están resolviendo problemas. También está la modificación del comportamiento. Las conductas deseables se le explican al joven y se le dan pequeñas recompensas cuando las realiza o pequeños castigos cuando no las realiza. Recompensas, no necesariamente algo material, una recompensa puede ser un felicitaciones, lo has hecho muy bien, o un bravo, lo estás aprendiendo, lo estás haciendo mucho mejor, felicitaciones. O un castigo material, no necesariamente no tiene que ser un castigo físico, puede ser un castigo material. Privar al niño de algo que le gusta, por ejemplo, si al niño le gusta ver televisión, una o dos podemos privarle de que no vea televisión hasta que el niño aprenda o por sí mismo empieza a cambiar, hasta que ya veamos que realmente su cambio, ojo, no es un cambio rápido, porque obviamente el niño piensa que en una semana cambia su conducta y el papá de repente en una semana, se le pasó una semana y el papá le va a dar para que el niño vea televisión, por ejemplo. No, no es así. En una semana, 2 semanas, hasta que realmente veamos que el cambio del niño es un cambio sincero, es un cambio verdadero, entonces ya le devolvemos lo que al niño más le gusta. Le gusta el fútbol, le gusta alguna actividad, entonces nosotros podemos privarlos también de esa forma y el niño pues pueda aprender también a que ese comportamiento no le va a conducir a nada bueno. Es una buena forma también de castigar, por así decirlo, al niño para que aprenda mejor, ¿no?
Capacitación de destrezas sociales, establecer contacto visual al hablar con alguien y cómo leer las expresiones faciales de las personas. Esto normalmente se imparte en grupo, en las terapias grupales, con otros niños que padezcan también los mismos trastornos, para poder darle las pautas necesarias para que los niños pues mejoren sus habilidades sociales, su manera de comunicarse con otras personas, su manera de expresarse, de hablar, de interactuar con otros dentro del hogar o también dentro con sus compañeros de clase, con su misma profesora, para poder comprender las expresiones faciales también, saber interpretar la expresión facial relacionada con la alegría, con la tristeza, ¿no? Con la incomodidad. Entonces, ahí está la capacitación en las destrezas sociales. Y la psicoterapia, que tiene como propósito ayudar a los pacientes a cambiar actitudes derrotistas y también a entender y aceptar sus discapacidades. Vamos a terapia para nosotros trabajar nuestros problemas de infancia de repente, ¿no? Hablando como adultos, nuestros problemas de infancia, la ausencia o carencia emocional que hemos tenido de niños, o la ausencia de nuestros padres, o la presencia de algún hecho traumático de repente que nos hizo cambiar como personas en nuestra personalidad, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, o superar algún evento que de repente todavía nos cuesta hablar sobre ello, porque nos sigue causando un daño a nosotros. Vamos a psicoterapia para trabajar nuestras heridas emocionales, ¿no? Entonces, disculpen que me vaya un poquito el tema, pero eso está relacionado también con la psicoterapia, con los problemas emocionales, los problemas de aprendizaje que pasamos cuando éramos niños y quizás nos afectó realmente y no pudimos solucionarlo a tiempo. Entonces vamos a psicoterapia para poder solucionar esto y que el especialista nos dé pautas para que nosotros nos aprendamos a querer, aprendamos a querernos, a comprendernos, a aceptarnos y también poco a poco vayamos superando esas dificultades que anteriormente hemos pasado, superarlos para así ser mejores personas y continuar adelante con nuestra vida. Entonces la psicoterapia también se ayuda, también es una forma de tratar a los niños que tienen trastorno de aprendizaje, sobre todo cuando presentan problemas de repente de autoestima, de baja autoestima, o tienen cuadros de depresión o de ansiedad. Entonces se puede trabajar esto para poder ayudar al niño a que, a que mejore, ¿no? Como persona, a que se sienta mucho mejor consigo mismo. Y están los grupos de apoyo. Los miembros aprenden que no están solos, lo cual es reconfortante y reciben consejos prácticos, referencias de especialistas, referencias, pautas que les pueden ayudar en su vida diaria. Si el niño va a un grupo de apoyo donde hay otros niños que presentan otros trastornos de aprendizaje, entonces el niño se va a sentir comprendido, se va a sentir aceptado, se va a sentir parte de ese grupo porque siente que los demás niños tienen el mismo problema, entonces no se va a sentir juzgado, ni criticado, ni de repente se va a sentir burlado por otros niños, entonces no, porque los demás niños también tienen ese mismo problema, entonces puede ser es un tratamiento para poder trabajar lo que es el trastorno de aprendizaje, ¿no? Entonces los grupos de apoyo. El asesoramiento familiar, asesorar a la familia, conversar con la familia, con los padres, con la mamá, con el papá, con los abuelos, con las personas que estén a cargo del cuidado, de la crianza, de la protección del niño, del adolescente. Darle las pautas necesarias para que ellos trabajen también en casa, para que ellos también ayuden en sus actividades académicas a los niños o a los adolescentes para trabajar con ellos. También para que los padres ayuden a que el niño pues desarrolle sus capacidades, sus habilidades sociales. Entonces se trabaja con los padres también para concientizarlos. Si el niño tiene un trastorno de aprendizaje, va a ser un trastorno que posiblemente le dure toda la vida. Entonces se trabaja con los padres para concientizarlos, para que ellos también acepten a su hijo, para que comprendan el problema que está pasando su hijo y puedan también darle el soporte emocional que los niños requieren para poder sentirse bien consigo mismos, para poder estudiar, para poder aprender mejor, para poder crecer adecuadamente, para que pues, no tengan problemas de autoestima, para que se sientan bien consigo mismos. A veces los padres no aceptan que su hijo tenga algún trastorno o que tenga algún problema de aprendizaje. No aceptan y les es difícil darse cuenta de la responsabilidad que ellos tienen
para poder trabajar al momento de trabajar con sus hijos. Les cuesta poder aceptarse, entran en un proceso de negación de repente en la cual no reconocen o creen que sus hijos se van a recuperar, que algún día en algún momento van a mejorar. Ojo, si no reciben ayuda, pues obviamente no van a mejorar los niños. Al contrario, pueden ir empeorando porque los síntomas se pueden ir agravando. Entonces, ese es el trabajo al momento de conversar con la familia, de asesorarlos, se tiene que trabajar todos esos aspectos. Entonces, debemos tener en cuenta esto. Vemos que nuestro hijo o nosotros como docentes tenemos a un alumno que tiene un trastorno, debemos hacer todo lo posible para concientizar a los padres, conversar con los padres para que los padres lleven al niño a un psicólogo para que pueda trabajar con ellos. Desde que son pequeños, desde que están en primaria, desde que vemos apenas los signos de alarma, debemos hacer todo lo posible para trabajar con ellos. No esperar que el niño crezca o que termine la secundaria y recién darnos cuenta. No, porque el daño ya está hecho y es un daño que quizás es muy difícil de revertir, ¿no? Porque ya el adolescente obviamente ya terminó la secundaria, entonces al terminar la secundaria, quizás por esos problemas no puede entrar a la universidad o no puede tener una vida laboral adecuada. Entonces, ¿qué está pasando? Si vemos, por eso les digo que siempre se debe trabajar los problemas desde que se presentan, desde que comienzan. Así podemos apoyar mejor a los niños que tienen ese tipo de trastornos. En la educación especial, sentar al estudiante cerca del maestro y lejos de posibles distracciones. El estudiante que presenta un trastorno de aprendizaje o un trastorno de conducta o TDAH o dislexia o cualquier tipo de trastorno nunca debe estar lejos del profesor, siempre debe estar cerca. Así el profesor está monitoreándolo, está asesorándolo constantemente, está viendo si el niño realmente comprende, si el niño está haciendo sus tareas, si el niño está prestando atención, si el niño participa, está constantemente atento a lo que el niño está haciendo. Y si el niño tiene alguna duda, alguna inquietud, los docentes deben percatarse de ello y acercarse lo más amablemente posible a preguntarle qué está pasando con ellos. Si tienen alguna dificultad, alguna inquietud, los docentes deben estar ahí para poder ayudarlos, para poder ser un soporte también muy importante dentro del ámbito educativo. Conversar con ellos, dedicarle un pequeño tiempo de su espacio para saber qué está pasando y tal vez de repente elaborar estrategias educativas que vayan acorde a las necesidades que tiene el niño y de esta manera también poder apoyarlo. No es que el niño tiene un trastorno y está dentro del salón y ya está ahí y nos olvidamos de él, nos preocupamos por otros alumnos. No, no es así. Todos los alumnos en general requieren el mismo trato, la misma atención y las mismas oportunidades de poder aprender. El niño tiene un trastorno de aprendizaje, pero eso no significa que sea menos a los demás niños que están dentro del salón. Tiene un trastorno de aprendizaje, pero también debemos trabajar con ellos y también debemos hacer todo lo posible por diversificar, acuérdense la palabra diversificar nuestra clase y hacerlo de acuerdo a las capacidades o a las necesidades que presenta ese niño con trastorno de aprendizaje si es que ya tiene un diagnóstico, porque a veces los niños van a clases y no tienen diagnóstico. Entonces es difícil para los docentes que nos podamos dar cuenta si el niño no tiene diagnóstico. Ojo, ¿cómo vamos a trabajar con un niño si no tiene diagnóstico, verdad? Entonces, si el niño tiene diagnóstico, hacer todo lo posible para apoyarlo dentro del salón de clase. Permitir que el estudiante tome los exámenes en un salón pequeño y silencioso. A veces al niño le es difícil, sobre todo el niño que tiene TDAH, le es difícil concentrarse, porque siempre se escucha el sonido de sus compañeros o el ruido, a veces del salón del costado, de las carpetas, o el murmullo, entonces todo eso le puede distraer y no puede rendir su examen adecuadamente. Entonces debemos tener en cuenta estas pautas, por así decirlo, que les estoy brindando, y también simplificar las instrucciones y evitar que estas sean múltiples. Hay que darle solamente una instrucción que realice el niño. Si le damos 2 o 3 instrucciones, a veces o casi siempre va a ser imposible que las cumpla. Si con una instrucción se puede tomar mucho tiempo, imagínense con 3 instrucciones. Que el niño tenga que regresar a la vez, pues va a ser muy complicado, muy difícil para ellos. También darle tiempo adicional al estudiante para que complete los exámenes y otras tareas en clase. Si vemos que al niño le es difícil poder ir al mismo ritmo
de sus demás compañeros. Entonces no lo sobreexijamos demasiado, no los estemos apurando, no le estemos diciendo ya termina, ya de una vez, termina. No, porque el niño se va a frustrar y así no va a poder aprender adecuadamente, o simplemente va a actuar de una manera impulsiva, puede romper su lápiz, puede hacer cualquier tipo de actitud impulsiva, por el mismo hecho que se siente frustrado. Si el niño tiene dificultades para poder comprender, para poder estudiar, para poder resolver un problema matemático, lo que menos debemos hacerlo es apurarlo. Más bien debemos acercarnos a él y solucionar, despejar las dudas que pueda presentar. De repente el niño no comprende realmente, pero si le explicamos con paciencia y con bastante comprensión por ellos, entonces quizás el niño puede seguir avanzando. Por eso digo, si el niño no puede terminar la tarea en clase, mejor que lo lleve en casa y en casa lo culmine con el apoyo, con la ayuda de sus padres. Entonces, hay que siempre tener en cuenta esas pautas. Solicitar un segundo juego de libros para que el estudiante los tenga en casa. Ya les comenté anteriormente que los niños que tienen un trastorno de aprendizaje pues tienen problemas para recordar, tienen problemas constantes con su memoria, entonces pueden perder sus libros, pueden perder su lápiz, pueden perder sus útiles académicos, sus útiles escolares. Entonces siempre es bueno tener un segundo juego de libros para entregar al estudiante para que los guarde en casa. En caso pierda sus libros, tenga estos libros de repuesto para que pueda estudiar. Revisar las instrucciones de los exámenes o tareas en el pizarrón. Siempre es bueno escribir las preguntas o las preguntas del examen que se va a realizar, escribirlas en el pizarrón y hacer que todo y leerlas para que los alumnos la tengan en cuenta y así sepan realmente qué es lo que van a realizar en su examen. Hay niños a veces que tienen problemas o que no leen, no porque no quieran, simplemente, no porque no puedan comprender, sino porque no leen, no tienen esa capacidad de leer, entonces siempre te están preguntando qué actividades tienen que realizar, entonces por eso es mejor escribirlas en la pizarra para que los niños lo tengan en cuenta y sepan realmente qué actividades tienen que realizar. En el caso de alumnos disléxicos, disgráficos, que tienen dificultades ortográficas y caligráficas, calificar tomando como base principalmente el contenido. Si vemos que un niño tiene dificultades en cuanto a la ortografía, no vamos a ser muy exigentes con ellos. No vamos a ser exigentes al milímetro, por ejemplo, para determinar los errores ortográficos que tiene. No, si ya sabemos que el niño tiene dificultades o que tiene dislexia, no vamos a sobreexigirlos. Eso no les va a ayudar en nada, más bien al contrario les puede perjudicar. Entonces debemos calificar tomando en cuenta el contenido, qué es lo que el estudiante nos quiere expresar, cuál es la idea principal, en qué consiste, cuál es el objetivo de repente el texto que ha escrito. Entonces hay que centrarnos solamente en esos aspectos. Permitir que los estudiantes con problemas de aprendizaje utilicen procesadores de palabras, también es muy bueno para su proceso de aprendizaje también. Se utilizan medicamentos, en cuanto al tratamiento médico, se utilizan medicamentos para mejorar los problemas de concentración y otras afecciones tales como la depresión. Eso es diagnosticado, por ejemplo, el tratamiento médico es brindado por el psiquiatra, ¿no? Los medicamentos son brindados por los psiquiatras para tratar problemas como la depresión, trastornos como la depresión o las dificultades para la concentración. Los niños con TDAH, por ejemplo, reciben ese tipo de tratamiento. Los estimulantes son el tratamiento farmacéutico más utilizado para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Estamos mencionando el TDAH. Los vamos a mencionar. El TDAH es un tema que ya también anteriormente hemos trabajado y hemos hablado con mayor profundidad sobre ese tema. Los estudios demuestran que los adolescentes que usan estimulantes para controlar su TDAH son menos propensos al abuso de sustancias y otros comportamientos riesgosos. Entonces son datos que debemos tener en cuenta para el momento de trabajar con adolescentes que tienen TDAH. Comportamientos riesgosos, comportamientos, por ejemplo, que quizás no tienen, por ejemplo, el niño que tiene TDAH puede trepar a una pared o puede trepar encima de algo y no darse cuenta de que está corriendo peligro, no darse cuenta de que puede caerse y que le puede
se puede fracturar o que le puede pasar algo grave a su salud. Entonces, a eso se refiere con comportamiento riesgoso. Y los niños que tienen TDAH presentan el tipo de conductas porque no se dan cuenta realmente de lo que está pasando en su entorno. Ellos actúan mayormente con impulsividad. Entonces, hacen las cosas siempre no pensándolas bien, entonces pueden tener ese tipo de consecuencias. Otros tratamientos. Enseñanza del lenguaje especializada. Se utiliza para enseñar a leer, escribir y deletrear a los adolescentes disléxicos, y reeducaciones psicopedagógicas, mediante la enseñanza de actitudes y estrategias de estudio basadas en los puntos fuertes y débiles de cada niño. Para ello se evalúa al niño y se determina si el niño tiene dificultades en la escritura o en la lectura, se refuerza para que el niño ya no presente esas dificultades. Si el niño tiene una habilidad para poder escribir, para poder declamar de repente, para poder declamar, para poder escribir, entonces se refuerza también esos puntos fuertes porque son importantes, son puntos fuertes que al niño le van a servir para su vida. Y los puntos débiles también se trabaja en ellos y se refuerza porque son puntos que el niño puede sobresalir, puede sobrellevar para que los mejore y le pueda servir también en su futuro. Ahora vamos a hablar en cuanto al soporte emocional. Esto ya relacionado con los padres. ¿Qué pauta le podemos brindar a los padres para que trabajen con sus hijos, los niños que tienen con sus hijos que posiblemente tengan este trastorno de aprendizaje? Lo principal que debemos tener en cuenta son 3 puntos. El primer punto, que los niños piensan que son tontos. ¿Por qué creen que los niños piensan que son tontos? ¿Lo piensan por ellos mismos o piensan de repente porque otras personas se lo dijeron? A ver, me gustaría su participación de ustedes. Porque otras personas se lo dijeron. Otras personas se lo dijeron, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Otra participación? Silvia, la señora Silvia Lizarzaburu, a ver. Papás también los comparan con otros niños que saben más. Exactamente, los comparan con otros niños que saben más. Dentro del salón también pasa eso, ¿no? A veces vemos salones, dentro de mi experiencia, le comento, dentro de mi experiencia vemos salones donde de repente los niños que más saben están ubicados en un grupo y de repente los niños que no saben tanto están ubicados en otro grupo. Entonces como que es una forma de discriminarlos, ¿verdad? Entonces, y eso no ayuda en nada. Al contrario, si integramos a todos los alumnos, eso va a ayudarles mejor en su aprendizaje. Y el comparar a los niños con otros, por ejemplo, por eso les hablaba al inicio, tú tienes otros hijos, comparas a tu hijo con sus hermanos, entonces tampoco es muy bueno, porque eso le daña la autoestima y le va afectando poco a poco, y eso le causa un daño emocional. También al niño problemas de baja autoestima. El niño no se siente feliz, no se siente contento consigo mismo. Porque recuerden que el niño desde muy pequeño lo que va a hacer es querer agradar a sus padres, querer hacer que sus padres se sientan orgullosos de ellos, se sientan felices, se sientan contentos. Y al no poder hacerlos, se van a sentir mal. Y si tú sigues tratándolos mal, diciéndoles sus aspectos negativos, sus puntos débiles, no les vas a ayudar en nada. El niño va a empezar a creer que no es, que lo que hacen no es lo más adecuado, entonces van a empezar a sentirse como tontos. Porque los padres a sí mismos, ellos se lo repiten con frecuencia, ¿verdad? O los padres, o algunos docentes, o sus mismos compañeros, que de repente se pueden burlar de ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Asegurarnos que tu hijo entienda lo que es un trastorno de aprendizaje. Conversar con ellos. Conversar, pero no gritándoles, no increpándoles, no regañándoles, no. Conversar con ellos escuchándolos también. Dejar que ellos digan su punto de vista, qué piensan, qué sienten, o qué está pasando, que ellos expresen, que ellos digan qué sienten. De repente sienten miedo a la profesora, de repente se sienten ansioso, porque la profesora de repente los exige mucho, de repente los padres lo exigen mucho al niño. Entonces también hay que escucharlos para saber realmente qué es lo que está pasando con ellos. Y una vez que los escuchamos, claro, con empatía, con tolerancia, con comprensión, con paciencia. A veces los padres, los adultos, estamos tan ocupados en nuestras actividades y nos concentramos tanto en trabajar, en darle lo más importante, en darle lo mejor a nuestros hijos,
que nos olvidamos que lo que nuestros hijos más quieren es nuestra presencia en casa, que nosotros nos acercamos a ellos, conversemos con ellos, les demos un abrazo, les preguntemos cómo están, si están bien en el colegio, si tienen algún problema, alguna dificultad, qué está pasando actualmente en las familias, que muchos de los padres, algunos, muchos, por así decirlo, se olvidan de darle afecto, de darle atención a los niños. Y es por eso que los niños cuando crecen son adolescentes rebeldes, adolescentes que quieren hacer lo que ellos deseen. Y quizás cuando ya el adolescente crezca también puede ser un adulto que tenga esa herida emocional por la ausencia de sus padres. Sí que me estoy yendo un poco del tema, pero siempre yo hablo globalmente, me gusta a mí también, aparte de brindar esos temas, me gusta también dar estos pequeños consejos para que como padres también nosotros tengamos en cuenta. Si el niño tiene trastorno de aprendizaje, requiere más de nuestro apoyo, requiere más de nuestra orientación, requiere más de nuestro tiempo. Y también requiere que nosotros le demos la importancia que ellos necesitan para trabajar con ellos, para escucharlos. Entonces es importante también que nosotros le expliquemos a nuestros hijos qué es un trastorno de aprendizaje, en qué consiste. Decirle que él no es tonto, que él es simplemente una persona que tiene ese trastorno, pero eso no lo va a delimitar en su vida, que eso no va a delimitar que el niño cumpla sus sueños, sus ilusiones, que llegue a ser un profesional de suma importancia para la sociedad. Al contrario, que esto lo tome como un reto que le va a ayudar a que el niño mismo potencie sus habilidades, pero él no solo lo va a hacer por su propia cuenta, para ello va a requerir el apoyo de los padres, el apoyo de los docentes y también el apoyo de los especialistas, como les comentaba anteriormente. Hay que hablar claramente sobre el problema también, hay que hablar directamente sobre el problema que padece el niño, sobre todo entre los padres. Y entre los padres aceptar al niño que tiene trastorno, algún tipo de trastorno. Y entre padres también coordinar, conversar, comunicarse, ver qué actividades van a realizar en casa para apoyar al niño, delegarse las responsabilidades, dividirse las responsabilidades en cuanto al cuidado, la protección, el trabajo, la enseñanza. Tantos aspectos que se deben hablar, siempre comunicarse, lo que también falta la comunicación dentro de la familia, que es algo que se está presentando con mucha frecuencia y que es otro de los problemas que afectan emocionalmente a los niños. Evaluar su forma de comunicación con el niño, si nos comunicamos asertivamente, o si el niño viene de repente con ansia de querer preguntarnos cómo nos ha ido en el trabajo, o cómo estamos, y de repente contarnos que contarnos que le ha ido bien en el colegio, que la profesora, sus compañeros le han felicitado, y a veces nosotros no estamos ocupados y le decimos, hijo, más tarde hablamos, ah, hijo, qué bueno, mañana conversamos, estoy ocupado ahorita con mi tarea. O simplemente estamos viendo televisión o haciendo otras actividades y no nos concentramos en lo importante que son nuestros hijos para nosotros. Y el niño que tiene trastornos, algún tipo de estos trastornos, requiere más de nuestro apoyo, como les comentaba, requieren que nosotros estemos más presentes en la vida de nuestros hijos y examinar nuestros sentimientos, darnos cuenta realmente si lo que sentimos en ese momento nos va a ser de ayuda o no nos va a ser de ayuda. Si nos sentimos molestos, enojados, esto no nos va a ayudar en nada, ¿no? Si nos sentimos molestos y descargamos nuestra molestia con los niños, no les va a ayudar, no, esto no nos va a ayudar en nada. El que tú le reclames o le grites a tu hijo o le digas tonto, tampoco le va a ayudar en nada a él. Al contrario, más lo vas a hundir en una depresión, o más vas a hacer que tu hijo se sienta inseguro. Y al sentirse inseguro, pues obviamente no va a querer hacer nada. Entonces, ¿cómo ustedes ven cómo una cosa conduce a la otra? ¿Cómo hablar sobre este tema está relacionado con otros temas también, en cuanto a la familia, en cuanto a la crianza? Entonces, deben darse cuenta que un tema determinado siempre está relacionado con otros temas. Entonces, si continuemos, ¿ya? Los niños sienten que llaman la atención en clase. Pida a los maestros que sean más empáticos con su hijo. Ya hablamos sobre los padres, ahora nos fijamos en los maestros. Los maestros tienen que ser más empáticos con el niño, comprenderlos. El niño está teniendo un problema al momento de leer. Simplemente hay que darle la posibilidad para que lea, y si está leyendo con alguna dificultad, no minimizarlo, no ridiculizarlo frente a otros compañeros.
otros alumnos, escucharlo atentamente y felicitarlo también porque está leyendo, está cumpliendo con la indicación que nosotros le realizamos. Pero ya cuando termine la clase, acercarnos y conversar con el niño, preguntarle qué está pasando, o conversar directamente con los padres, para decirle que el niño está presentando dificultades al momento de leer, al momento de escribir, o de repente es un niño impulsivo o que tiene algún problema de conducta. Entonces, siempre es bueno conversar con los padres del niño. Si el niño está equivocando o se equivoca el niño, no hay que reírnos de él. No hay que reírnos. Y si vemos que otros niños se ríen, es momento de parar la clase y conversar también con otros alumnos y explicarle que todos podemos cometer errores, pero eso no significa que nos vamos a reír o nos vamos a burlar de los niños que tengan estos problemas o que se equivoquen en algún momento. Eso también significa concientizar a otras personas y ser empáticos con el niño y hacer que otros niños también sean empáticos y sean más comprensivos y se den cuenta también que cometemos errores, pero a pesar de esos errores también merecemos el respeto y la comprensión de las demás personas. Y reconocer los aspectos positivos del niño, siempre elogiarlo. Puede ser que el niño tenga dificultades en el colegio, que haya desaprobado un curso, que sea un niño de repente que reaccione de una manera impulsiva, pero no hay que centrarnos en los aspectos negativos, porque eso no va a ayudar en nada al niño. Si vemos que el niño está teniendo una mala conducta y le seguimos reprochando y le seguimos diciendo las cosas negativas, entonces eso no va a fortalecer su autoestima, eso le va a ayudar más bien a que el niño se sienta peor de lo que ya está sintiéndose. Entonces siempre reconozcamos los aspectos positivos. Hay niños que no son buenos en matemáticas, pero les gustan las letras, les gusta el declamar poemas, o les gusta escribir. Entonces, o les gusta el deporte, les gusta el fútbol, o les gusta de repente la física, la matemática, ¿no? Entonces, cada uno de los niños somos distintos, cada uno de nosotros como personas somos distintos también. Entonces, siempre reconozcamos los aspectos positivos, elogiemos a nuestros hijos, felicitémosle por los pequeños o grandes avances que van teniendo en el transcurso, en el desarrollo de su vida. Por más pequeños que sean, por el logro más pequeño o la cosa más pequeña que realice, siempre hay que felicitarle, porque al niño le cuesta a veces lograr eso. Entonces felicitémosle a nuestros hijos diariamente. Un abrazo, felicitaciones, hijo, lo estás haciendo muy bien, hijo, qué bueno que saliste aprobado en tu examen, o qué bueno que estás haciendo tus tareas, yo siempre te voy a estar apoyando. Entonces, reconocer los aspectos positivos, encontrar el ambiente académico adecuado para tu hijo, encontrar siempre un colegio que esté acorde a las necesidades educativas, a las necesidades emocionales también de nuestro niño, que pueda contar con enseñanza personalizada, con docentes capacitados, docentes más empáticos, docentes más humanos, docentes que puedan brindarle la ayuda necesaria a nuestros niños dentro de las aulas de clase, o que esté rodeada de personas que realmente quieran el apoyo, que quieran apoyar, que quieran lo mejor para nuestros hijos. Entonces, los niños están agotados, niños que están cansados, quizás desmotivados por las malas, porque sus padres de repente no los motivan adecuadamente. Entonces, prepara a tu hijo para el éxito, prepáralo, no esperes a que sea grande para que recién conversar con él y motivarlo a que tiene que cumplir sus sueños. No, la motivación se debe realizar desde que el niño es muy pequeño, del niño que está entrando en primaria o inicial en primaria. Motívalo a que él siga adelante. Si se tropezó, tuvo un traspié, tuvo una equivocación, conversa con él, dale las pautas necesarias para que se levante de esa caída y continúe adelante con su vida. Hazle recordar que por más que él se caiga, siempre va a haber un momento en el que tiene que levantarse y continuar adelante con su vida, sobre todo en lo académico, fortalecer sus emociones. Entonces es lo que adolecen los niños o adolescentes actualmente, por problemas que pasan en casa o por problemas en el colegio o porque no se encuentran a sí mismos.
o no encuentran a personas que sean capaces de poder apoyarlos o de poder orientarlos adecuadamente. Establece junto a tu hijo pequeños objetivos por cumplir, pequeños objetivos que el niño puede ir realizando desde que está en inicial o primaria. Los pequeños objetivos siempre son importantes y si el niño los cumple, apoyarlos, y si el niño los cumple, felicitarlos por lo que están haciendo, y si les falta cumplir esos objetivos, ustedes como padres, seguir apoyándolos, seguir haciendo todo lo posible para que esos niños sigan adelante, y se sientan sobre todo importantes, se sienten incluidos dentro de su familia, se sientan que sus padres pues le dan el cariño, la comprensión, el afecto que ellos necesitan para desarrollarse adecuadamente, encontrar y potenciar su talento. También existen existen las inteligencias múltiples. Entonces, cada uno de nosotros como niños tenemos diferentes formas de aprender. Ahí están los estilos de aprendizaje. También tenemos diferentes áreas en las que nosotros nos podemos desenvolver. Yo que soy psicólogo, por ejemplo, me desenvuelvo en un área específica, ¿no? Entonces, hay personas por ejemplo, comunicadores sociales, los vendedores, todos nosotros nos desenvolvemos en áreas distintas. Entonces, encontramos y potenciamos el talento del niño. Al niño, ¿qué le gusta? Le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta cantar, le gusta construir objetos, de repente le gusta el deporte, ¿no? Entonces, encontrar los talentos que puedan tener los niños y potenciarlos, porque eso les va a ayudar en su desarrollo. Y con estas me despido agradeciéndoles a todos ustedes, los que están presentes, colegas psicólogos, docentes, padres de familia, público en general, agradecerles a todos por su participación, agradecer al Psicoingenio, a la colega María, al colega Yuri, con quienes siempre estoy realizando estas ponencias educativas, agradecerles mucho por su invitación constante, para mí siempre es un gusto trabajar con ustedes, brindarles el conocimiento que voy adquiriendo a diario, brindarles a todos ustedes, porque yo considero que todos aprendemos, todos tenemos un aprendizaje diario, aprendemos de nuestras experiencias diarias, y lo que nosotros aprendemos, debemos compartirlo con otras personas. Igual yo también aprendo de ustedes y aprendo de todos en general. Agradecerles por su invitación, agradecerles por su participación, y bueno, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Espero que la charla, la ponencia de hoy día haya sido de vital importancia, haya sido de utilidad para todos ustedes. Y si no hay nada más que decir, lo dejo con la colega María. María, ¿estás ahí? O con el colega Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay un problema acá con la edición, no te preocupes. No se preocupe que estamos haciendo todo lo necesario para que esto quede grabado, porque obvio, toda capacitación que está haciendo Psicoingenio queda grabado y a la vez lo colgamos en nuestras redes. Recuerden, queridos amigos, muy importante también su participación de todos nosotros para poder, digamos, ir creciendo como psicólogos, como terapeutas, informarnos, ¿no? Si no somos psicólogos también, porque tenemos mucha afluencia también de docentes, personal también de salud también que nos acompaña siempre y están pues pendientes de nosotros. Vayan a agradecerte a ti por esta loable labor que es, digamos, en el caso de la niñez, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando. Bueno, en estos últimos días, digamos, estamos viviendo, pues, acá en el Perú, tenemos también participantes de otras instituciones, de otros países, estamos recrudeciendo lo que es el COVID, ¿no? Entonces, estamos entrando en una cuarta ola, si bien es cierto, no es tan fuerte, pero a través de esta línea invito a todos a tomar sus precauciones, cuidarse, estamos en una época de frío, y de nuevo, no se olviden que estamos dando los certificados y gracias a ustedes seguimos trabajando. Creo que por hoy día, gracias a todos y nos vemos. Muchas gracias, queridos amigos de Ingenio. Nos estamos viendo.
Gracias. Muchas gracias a todos los que han asistido. Nos estamos reencontrando muy pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones a todos.